El triángulo dramático de Karpman. El carácter repetitivo de los juegos refuerza la impresión de que las personas que juegan actúan siguiendo un papel bien aprendido. Basculan entre los diversos roles o papeles que representan en los variados escenarios y para públicos diferentes. A veces, el público solo existe en la mente y en la fantasía del actor, y el escenario es diferente: el hogar, la escuela, la fábrica, la universidad. Ya decía Shakespeare, todo el mundo es un escenario. Los roles o papeles son comportamientos referidos a situaciones y relaciones sociales. El concepto de rol se refiere a un modo de actuar social, y este modo puede ser vivido y realizado desde varios estados de la personalidad. Por ejemplo, si soy un perseguidor, puedo hacerlo desde el padre o el niño. El concepto de estado es más amplio que el de rol. Estos roles o papeles sociales pueden vivirse de tres modos. Pueden ser conductas sociales legítimas, reales. Pueden ser una mala conducta consciente para hacer daño y es una maniobra, una trampa. Y finalmente, en este sentido, se tomará aquí, estos roles o papeles pueden vivirse inconscientemente de una manera emocional, falsa. En los juegos psicológicos se interpretan tres roles: el de perseguidor, el de salvador y el de víctima. El perseguidor siente ira e indignación y necesita descargarla. Después de haberla descargado se siente mejor. El perseguidor necesita que lo teman. Se aprovecha de la situación para satisfacer sus deseos personales, manipulando así la situación. Puede estar en el rol de perseguidor un profesor cuando se dirige a un alumno con estas palabras: dibuja con lápiz esta lámina, pedazo de... El perseguidor auténtico no hace un papel fingido, pone límites necesarios al comportamiento de las personas, cumple un deber. Un policía que persigue a un atracador cumple un deber, le toca perseguir realmente, pero sin rabia ni crueldad. Lo hace porque debe. Por ejemplo, dibuja con lápiz esta lámina, que es lo más adecuado. El profesor no siente rabia ni resentimiento frente al alumno. El salvador necesita estar jugando a salvar. Necesita que lo necesiten, por lo que no salva realmente, sino que sutilmente, y con el pretexto de ayudar, esclaviza a los otros, manteniéndoles sujetos a él. Esta salvación no es liberadora, estructura las situaciones de tal modo que los otros dependan de él. La ayuda es un pretexto. El genuino salvador ayuda a los que están en dificultades, sin buscar dependencias. Asiste a las personas para que se hagan independientes y autónomas. La víctima necesita ser humillada, rebajada, ofendida. Pretende que se le hiera y rechace. Es verdad que no posee cualidades y explota esta situación afirmando su necesidad de ser perseguida o salvada. Sus carencias le alienan y le sirven de coartada para no pensar por ella misma. La auténtica víctima sufre sin ella provocarlo. No es responsable de su situación. Un enfermo con cáncer, una persona perseguida por su sexo o ideología, por ejemplo. Todos estos roles son falsos. Se ha aprendido a desempeñarlos en los primeros años de vida. Karpman afirma que en el análisis de un drama solamente se necesitan tres roles para representar los reveses emocionales que constituyen el drama. Estos roles activos, a diferencia de los roles de identidad, son el de perseguidor, el de salvador y el de víctima. El drama comienza cuando estos roles son establecidos o cuando los espectadores los prevén.
No hay drama a menos que haya cambio de roles. El drama es comparable a los juegos transaccionales, pero el drama cuenta con mayor número de cambios por suceso, y una sola persona representa a menudo 2 o 3 roles al mismo tiempo. Los juegos son menos complicados y en ellos solo se produce un cambio importante. Por ejemplo, en Solo trato de ayudarte, hay una rotación hacia la izquierda en el triángulo dramático. La víctima pasa a ser perseguidor y el salvador se convierte en víctima. En la vida, como en el teatro, el drama se basa en los cambios. No habría drama si no hubiera cambio de papeles. Este pasar de uno a otro de los roles manifiesta las más complicadas variaciones del drama humano. En los juegos psicológicos siempre se empieza en un rol, se pasea por los otros y termina en otro o se vuelve al inicial. En esto radica su carácter dramático. A los roles falsos los llamamos perseguidor, salvador, víctima. Las flechas circulan en doble dirección, de un papel a otro, indicándonos la inconsistencia con que los jugadores que actúan en el triángulo dramático asumen los falsos roles. El cambio de roles está programado por el argumento de vida en cada uno de los jugadores. Los roles que se presentan en el triángulo dramático son falsos, pues la emoción sentida no es auténtica, acaba en racket o sentimiento parásito. El rol del perseguidor. El perseguidor actúa desde un padre crítico, negativo, con prejuicios, despectivo y que está en posesión de la verdad. También puede actuar desde un niño adaptado rebelde negativo, que se opone por sistema y es negativo. Desde el padre crítico negativo se persigue por imitación a los padres o personas mayores que estuvieron en contacto con el niño en la primera infancia, y desde el niño adaptado rebelde negativo por revancha. De caricias agresivas, negativas, descontando y rebajando a los que le rodean. Necesita que le teman, remarcando el tú estás mal. La posición existencial de los perseguidores es yo estoy bien, tú estás mal. El jugador maníaco, hinchado, recalca el yo estoy bien, sin reforzar el tú estás mal. El rol de salvador. El salvador del triángulo dramático está empujado por un padre nutricio negativo. Tiende a sobreproteger y así impedir la autonomía. Ofrece ayuda salvadora, pero realmente no quiere que la víctima se salve. Ayuda para manipular. Da caricias negativas de lástima, produciéndose en él que las recibe desvalimiento y reforzando la dependencia del salvador. La posición existencial es yo estoy bien, tú estás mal. El rol de víctima. La víctima pretende ser humillada igual que cuando era pequeña y solo lograba caricias negativas, agresivas del perseguidor y de lástima del salvador. Está empujada especialmente por el estado del niño adaptado sumiso negativo. En este caso son víctimas amables, pobrecito de mí, pero cuando están orientadas por el niño adaptado rebelde negativo, son amargas, vengativas, manejando y culpando a sus salvadores y perseguidores de todos sus males y fracasos. La posición existencial que llevan es yo estoy mal, tú estás bien. Víctimas desvalidas o yo estoy mal, tú estás mal, reforzando el mal propio y el de los demás. Es necesario afirmar que en cada rol se viven simultáneamente los demás. Perseguidor, salvador y víctima son raíces y frutos a un mismo tiempo. Un perseguidor engendra víctimas a las que salva, permitiéndoles jugar a hacerse las víctimas. Un salvador produce víctimas a las que persigue para salvar. Y una víctima ofrece un comportamiento social de ser perseguida o salvada. Pero, ¿habrá forma más egoísta de perseguir que pasarse el día haciéndose la víctima? Es el contenido falso, inauténtico de los roles
las trampas comunes, lo que hace que en cada uno se agazape las negativas condiciones de los demás. Por esto muchas veces es muy dificultoso salirse de estos papeles manipuladores, ya que unos sostienen a los otros en juegos complementarios. ¿Hay algún modo de romper la dinámica dentro del triángulo dramático? ¿Puede disponerse de opciones e instalarse en relaciones sociales sanas? La respuesta a estas cuestiones es afirmativa. Hay que hacer presente al adulto y ofrecerle información para descontaminarlo del padre o del niño o de ambos. Si un adulto contaminado y a veces excluido justifica las ideas y sentimientos erróneos que mantienen los roles de perseguidor, salvador o víctima, un adulto con nuevos datos y decisión personal logrará el cambio. Es necesaria también la intervención de los otros estados del yo positivos. La intervención del adulto no significa la negación de los otros estados. Es este, más bien, el que hace de rector y guía, con el servicio de los otros para salir de los papeles inadecuados. Para dejar de perseguir, para abandonar la posición existencial, yo estoy bien, tú estás mal, no usar el padre crítico negativo y anular al niño adaptado rebelde negativo, y, con la ayuda del adulto, se puede emplear el padre nutricio positivo. Desde este padre nutricio sano se protege y orienta. Así se permite a la víctima que se desahogue, exprese sus necesidades sin miedo a ser descalificado y sienta las emociones auténticas. En vez de salvador, posición existencial, yo estoy bien, tú estás mal, y un padre nutricio negativo, con ayuda del adulto, se usa el niño natural sano. El salvador no muestra ni respeta a su niño libre, lo tiene asfixiado. En vez de pedir lo que necesita a su niño libre, el salvador da a otros lo que éstos no necesitan. Amarse y satisfacer las necesidades personales de modo adecuado es, si lo dirige el adulto, una forma sana de preocuparse por los demás. Para salir de víctima, para abandonar la posición existencial, yo estoy mal, tú estás bien, a veces, y yo estoy mal, tú estás mal, y suprimir al niño adaptado, sumiso, con la ayuda del adulto se puede usar un padre crítico positivo, poniendo límites a los perseguidores y salvadores y ordenando situaciones de modo firme y justo. También se debe potenciar usando un padre nutricio positivo que protege la autonomía personal. Evitar los juegos psicológicos. Los juegos psicológicos son programaciones negativas que proporcionan caricias negativas y cuando suministran positivas, estas son dadas inadecuadamente. También los juegos dan beneficios. Son en algún modo ventajosos, pues las caricias negativas son mejor que nada. Estas dos afirmaciones nos invitan a concluir que es importante salir de tal programación que consume energía y tiempo. Pero para suprimirlos, hay que reemplazarlos por programaciones de sistema positivo. Es necesario insistir en que hay que suprimir los juegos, pero sustituyéndolos por algo positivo. Debido a que hay tan pocas oportunidades de intimidad en la vida diaria y también a que algunas formas de intimidad, especialmente si son intensas, son psicológicamente imposibles para la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo en la vida seria se invierte en juegos. De ahí que estos sean necesarios y deseables. Y el único problema es si, jugados por determinado individuo, le ofrecen el mayor rendimiento. Se observa pues que generalmente no nos damos cuenta de los negativos que son los juegos psicológicos, de las energías que se derrochan y el tiempo que se invierte. Y esto es debido principalmente a su condición ulterior engañosa. Y sobre todo, al jugador puede faltar el punto de comparación de vivir la intimidad, donde se recibe directamente lo que subrepticiamente busca en los juegos,
sinceridad, autenticidad, ternura e interés por uno mismo y por el otro. Cuando no se ha vivido y compartido la experiencia de que todo ser humano es valioso en sí mismo, tiene capacidades y poder para estar bien, que en la medida en que se recibe aceptación, se acepta a sí mismo e incrementa su capacidad de aceptar a los demás. Entonces se siente la urgencia de engancharse con los juegos. Además de su función social de programar el tiempo satisfactoriamente, algunos juegos son urgentemente necesarios para la conservación de la salud en ciertos individuos. El equilibrio psíquico de estas personas es tan precario y sus posiciones tan sutilmente sostenidas que privarlos de sus juegos sería sumirlos en la desesperación y aún en la psicosis. Esas personas lucharán duramente contra cualquier oposición a sus movimientos. El equilibrio psíquico se mantiene y enriquece principalmente por el amor que acepta a la persona de igual a igual, sin paternalismos, ni sentimentalismo, ni superficialidad social, ni exigencias posesivas. Los juegos ofrecen los sucedáneos y sustitutos falsos, empleando el tiempo en la consecución de caricias espurias. Por eso, para suprimir los juegos, hay que ofrecer a los jugadores un sustituto mejor. Así como al mendigo no se le puede negar la comida fruto de la mendicidad, si no se le ofrece medios para adquirírsela él mismo, así a los jugadores no se les puede privar de lo espurio sin ofrecer lo natural. Kertész insiste en esa misma idea al afirmar que la privación abrupta de este modo de llenar el tiempo y obtener caricias puede llevarlos a la desesperación, depresión, psicosis, suicidio u homicidio, como suele observarse cuando uno de los cónyuges es en psicoterapia, rompe un juego destructivo. El panorama descubierto después de acercarnos al estudio de los juegos psicológicos quizá no resulte en exceso alentador. El arraigo de los juegos a nivel social y personal. Me relaciono habitualmente a través de juegos, pues yo soy así, lo confirman. Pero hay que recordar que los juegos se aprenden, que el recurso al juego para extorsionar caricias, ante la imposibilidad o dificultad de obtenerlas por otra vía, o con métodos menos destructores, es algo adquirido. Y así surge el interrogante: ¿es posible dejar de jugar? Cuando hablamos de dejar de jugar juegos, no hablamos de la posibilidad, que quizás sea todavía utópica, de no jugar juegos en absoluto. Todo el mundo se puede enganchar ocasionalmente en algún juego. Al hablar de dejar de jugar hacemos referencia a la posibilidad de que los juegos pasen a ser una parte ocasional y poco intensa de nuestra vida. El adquirir nuevos modos de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás es una tarea ardua, prolongada y siempre compleja. En general todos los juegos tienen una base común, pero la intensidad emocional y existencial de los jugadores es distinta. Son variables las consecuencias de los mismos, y va a ser la gravedad de las consecuencias la que nos permita responder afirmativamente o negativamente a la cuestión planteada. A nivel teórico, es clara la conclusión de que es preferible vivir la intimidad con todos los beneficios positivos que conlleva y abandonar los juegos. Pero desde un punto de vista práctico, la supresión de un juego no implica que la persona incorpore automáticamente nuevos modos libres y autónomos de relacionarse. En otras palabras, debe darse un equilibrio, sin precipitaciones, entre romper un juego y proporcionar una alternativa al mismo. Hay que ofrecer la posibilidad de compensar los beneficios del juego, a la vez que la persona desmonta las implicaciones del juego. Puede y debe ir adquiriendo las alternativas a la nueva relación que se intenta establecer. Para dejar de jugar es preciso entender lo que sucede una y otra vez entre dos personas y alguna de ellas se siente generalmente mal
al finalizar la transacción. Conocer cómo empiezan las transacciones, qué sucede luego y cómo terminan. Es identificar los cebos, las flaquezas, las respuestas, los cambios y los beneficios. Por eso es importante saber de los estados del yo que juegan, de las caricias, aunque pueden ser negativas, y que son los beneficios, o mejor, pseudo beneficios en forma de cupones, o de las posturas o posiciones existenciales que no son conscientes y desde las que se juega, de la programación del tiempo que puede ser perdido y que los juegos lo emplean. Cada cual deberá reconocer sus juegos favoritos. No es necesario un conocimiento propio de especialista, pero sí enriquecerá nuestras relaciones saber qué papeles asumimos, cuál es nuestro rol favorito, si será como salvadores, como perseguidores o como víctimas. Reconocer con quiénes habitualmente jugamos es reconocer los propios juegos. Nuestro adulto vigilará este reconocimiento de los juegos y analizará si la persona piensa de sí misma como víctima, actuando de forma dependiente, pudiendo sostenerse sola, o quizá se ve a sí misma como perseguidor, o reforzando continuamente la imagen del Salvador, ayudando a aquellos que no requieren de ayuda. El adulto, pues, nos ayudará a sanear nuestros juegos. El mejor caldo de cultivo para adquirir los juegos psicológicos es vivir en un ambiente donde un padre crítico que no está bien, por consiguiente es un perseguidor. Se nos ofrece una serie de reglas de economía de caricias. No des las caricias positivas que corresponda dar, no aceptes las caricias positivas que merezcas, no pidas las caricias positivas que necesitas, no rechaces las caricias negativas destructoras, no te des a ti mismo las caricias positivas que necesitas. Estas leyes de economía de caricias son reglas parentales muchas veces aceptadas familiar y socialmente, cuyo fruto es producir una escasez de caricias positivas. El cumplimiento de estas leyes obliga a las personas a buscarlas de manera forzada, artificial y complicada, es decir, a conseguirlas a través de los juegos psicológicos. Para romper los juegos hay que liberarse de la economía de caricias, y en sustitución de la misma, el comportamiento de los jugadores y los que le rodean debe regirse por las siguientes leyes de abundancia de caricias. Da las caricias positivas que correspondan. Acepta las caricias positivas que mereces. Pide las caricias positivas que necesitas. No aceptes las caricias negativas destructivas. Date caricias positivas. La abundancia de caricias, en su justo sentido, regulada por el adulto, proporciona al padre las atenciones debidas, evitando la necesidad de buscarlas, siendo perseguidor o salvador. Ofrecen al niño natural la intimidad anhelada, posibilitan al niño adaptado la adaptación y programación adecuada, sin tener que jugar a ser víctima sumisa o perseguidor rebelde. La renuncia a dar caricias negativas, buscando las positivas para uno mismo y para los demás, es un paso básico para dejar de jugar. Solo hay una caricia negativa que se puede dar y aceptar y que en el fondo es positiva. Es la caricia condicional negativa dada como pago de algo mal hecho. Pero en este caso no se descuenta a la persona, sino a alguna conducta de la misma. Así se la educa. El adulto debe cambiar y mejorar la posición existencial pasándose al sistema positivo. Yo estoy bien, tú estás bien. Si se está mal, que el adulto tome las riendas de la persona y hable bien de sí mismo cuando corresponda, sin dejarse dominar por su padre crítico, exigente y desvalorizador. Si se habla bien, debe reconocer los fallos propios sin rebajarse, y también los méritos ajenos. Desenmascarar los juegos psicológicos. Descubrir o desenmascarar un juego significa exponer al jugador, que puedo ser yo mismo u otro,
lo que está sucediendo en ese momento, aquí y ahora. Se aclaran los comienzos, los papeles, los movimientos, los cambios y los beneficios, es decir, la fórmula de los juegos. Al denunciar el juego es obligatorio primeramente conocer la capacidad y la potencia del adulto del jugador que pretende iniciar o continuar el juego, y en segundo lugar, mantener una relación al nivel de adulto a adulto. Si no, desenmascarar el juego ajeno pudiera ser solo la excusa para enmascarar el de la persona que lo descubre. Sin estas condiciones, desenmascarar un juego no conduce a ruptura saludable alguna. Cortar los juegos psicológicos. Cortar los juegos significa que no siguen, sino que se rompen. Es una negativa a jugar. Es lo que Verne llama la antítesis en cada juego. Sin descubrir el juego, éste queda roto voluntariamente. Los diversos modos de cortar los juegos se pueden reducir a ignorarlos, después de haberlos detectado, por ejemplo, con un cambio de tercio, haciéndonos los distraídos y cambiando el tema, o desvirtuando el ajuste de cuentas. Se ve la trampa y no se cae en ella. Se opta por cortar después de haberlos detectado. Otro modo es romperlos, haciendo lo contrario de lo que se espera. Si alguien juega perseguidor, por ejemplo, esto significa que el segundo jugador no se hace la víctima. Se ve el cebo y no se pica el anzuelo que lo sustenta. Seguir los juegos psicológicos. Nos referimos a no cortarlos sino a seguirlos. ¿Cuándo es conveniente esta postura? En primer lugar, cuando el adulto del segundo jugador se da cuenta del cebo y de su flaqueza y no se engancha. En segundo lugar, cuando el jugador primero sufriría daños llevándole a un empeoramiento. Solo en estos casos el seguir un juego o simularlo es adecuado, pues es la habilidad del adulto, del segundo jugador, lo que hace posible que la intensidad del juego sea baja, posibilitando de este modo acciones posteriores. Muy distinto es seguir un juego o debilidad ajena para aprovecharse luego. Esto es obra de manipuladores, estafadores y seductores profesionales. Desgravar los juegos psicológicos. Nos referimos a reducir su grado de gravedad. Es un sistema indirecto. Si no se puede desenmascarar, cortar ni seguir los juegos, habrá que buscar soluciones de compromiso, haciendo que el jugador juegue determinado juego en grado menor y con menor frecuencia. Si es posible, haciéndolo derivar hacia otro juego más inofensivo, menos grave, a ser posible hacia un pasatiempo.